agradecer también al doctor Pedro José Lobato. Inicialmente pues estaba programado el doctor William Gómez, pero por inconvenientes de salud no pudo estar. Nos acompaña el doctor que gentilmente, así que a última hora pues aceptó esta invitación gracias a su experiencia, su enorme experiencia en el área. Esta ley pues ayer apenas cumplió 3 meses, la ley 1882, el 18 de enero de este año. Pues el doctor tiene toda la experiencia, no solo desde lo académico, desde lo teórico, desde lo conceptual, sino que también, entre otras cosas, se desempeña como asesor de la Secretaría de Infraestructura, que precisamente es uno de los principales temas desarrollados en la norma. Entonces lo dejo con el doctor Pedro. Muchas gracias. Buenas tardes, para mí es un gran honor estar acá en esta universidad por la que tengo un cariño muy especial, ya que también soy santiaguino. Aquí cursé posgrado de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional y la maestría en la Universidad Libre, en la primera corte. Mi título de pregrado es de la Universidad de La Plata. Yo sé que no se me nota en el acento que soy costeño. Lo primero es, ¿quiénes de ustedes trabajan en contratación? Una parte de mismo por ello. Sí, porque es que este tema de la 1882 es como si trajeran a un neurocirujano al que le viniera a dar una charla de neurocirugía, obviamente apenas a médicos generales o a estudiantes de medicina, que no sea muy denso. Por eso hemos querido hacerlo de una manera como muy sencilla y en lo posible un poquito práctica, mostrándole a ustedes en cierta forma, por lo menos, qué son los requisitos habilitantes, qué son los requisitos puntuales, que fueron como los ejes que en contratación esta norma reguló. Lo primero es que esta norma fue totalmente, más fue la bulla que los cocos, como decimos allá en mi tierra, porque todos esperaban un gran revolcón en la contratación pública. Eso se anunció, la pelea que hubo, o la presión que hizo la sociedad, la Asociación Colombiana de Municipios, que se oponían a la norma. Todos creíamos que era que de verdad iba a haber un gran revolcón en la contratación, tanto que se llegó a decir que los abogados que trabajamos en contratación íbamos a quedar sin trabajo, que ya todo el trabajo lo iban a hacer los ingenieros, porque iban a poner unos pliegos tipos, que todo iba a ser igual. Y cuando salió la norma, pues la sorpresa es que de los 21 artículos, solamente 6 hablan de contratación, y de esos 6 básicamente 4 hicieron unos cambios fundamentales. Los demás, los otros 15 artículos se dedicaron a fortalecer lo que estamos viendo en este país, que son las alianzas público-privadas, y fortalecer todo lo que es la contratación en infraestructura. Entonces no fue que tampoco hicieron los mayores cambios en el tema de contratación. O sea, sigue vigente la ley 80, la 1150, el Estatuto Anticorrupción, que es la 1474, en algunos artículos que regulan, pero la 1882 en la tarde, pues ya para de noche hoy vamos a mirar básicamente y muy brevemente qué fue lo que realmente modificó el tema de contratación. Esta es la ley por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia. Eso es muy pequeñito. La ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. Básicamente esto fue un espaldarazo que le dieron a las grandes concesiones del país, que todos sabemos quiénes la mueven y quiénes son los dueños de las grandes empresas constructoras que están construyendo las obras de 4G a través de la APP, de la Alianza Público-Privada. La exposición de motivos, como ven la fotografía, es un poco diciente. Todos creíamos que esta ley por fin iba a acabar con las malas prácticas de la contratación, que por fin iban a poner un coto a esa colusión que se da entre contratistas y funcionarios, y la vendieron así, los medios de comunicación la vendían así,
y la Federación Colombiana de Municipios, los alcaldes no estaban de acuerdo, principalmente los que son de allá de la costa norte, donde la ley 80 no es que haya pegado mucho, los de Buenaventura, etc. No estaban de acuerdo con la norma porque pensaban que de verdad era un freno de mano a todas estas prácticas insanas que se habían venido dando. Exposición de motivos que nos daban era fortalecer los procesos de licitaciones públicas. La mayor parte de la plata se mueve a través de las licitaciones públicas. Hay otros medios de selección de contratistas, que son la selección abreviada, que es como una licitación pública, pero más sintetizada cuando la cuantía es menor. Para eso hay unas normas o hay unas tablas cuando es mínima cuantía, cuando es menor cuantía, y cuando ya a partir de lo que se llama la mayor cuantía para las licitaciones, lo estipula la norma con una fórmula acorde con el presupuesto de cada ente público. O sea, el presupuesto pasa de este salario mínimo, la mínima cuantía será un valor, la menor cuantía otra y la mayor otra. Entonces las cuantías no son iguales para todas las entidades, depende mucho del presupuesto. No, entonces quería fortalecer los procesos de licitaciones públicas, estandarizar los procesos de licitaciones públicas para evitar malas prácticas. ¿Qué pasa con los procesos de licitaciones públicas? Ahí, ¿cómo se escoge el contratista? El que saca el mayor puntaje. Entonces, hay una forma de establecer los puntajes, y aquí es donde han venido las críticas de la contratación, porque algunas entidades públicas, o se han acusado a algunas entidades públicas de redactar los pliegos o hacer los pliegos, que se llaman los pliegos sastre, de tal forma que quieren beneficiar a un determinado contratista. Ejemplo, si el contratista amigo del alcalde es muy fuerte en el tema de contratación y viene realizando contratos grandes, entonces yo le pido una experiencia súper elevada, que en un solo contrato me aporte el 100% de la experiencia del proceso que se va a realizar. Ejemplo, vamos a contratar una vía que vale 1.000 millones de pesos. Entonces yo digo, como un requisito para poder participar, que el oferente que se presente tiene que tener en un solo contrato experiencia de 1.000 millones. Con eso saco a todos los contratistas pequeños que quieran participar. También se les limitaba la participación en consorcio. Entonces, que máximo 3 miembros de un consorcio, o que en el caso del consorcio, un solo consorciado tendría que aportar la experiencia. Entonces no se valdría que si tengo que aportar experiencia en 1.000 millones, yo pongo 300, la otra empresa 300 y la otra 400, no le limitaban así. De todas estas prácticas es lo que la norma quiso corregir con los famosos pliegos tipo que se supone deberían salir en el mes de junio y que están en proceso de construcción. Entonces ya estos pliegos tipo va a decir de qué forma se va a pedir la experiencia, cuáles serán los indicadores financieros, dependiendo para la región del país donde se vaya a realizar el proceso de licitación, y cuáles serán los requisitos habilitantes, porque se pedían ciertos requisitos para favorecer a determinados contratistas o a determinados oferentes. Ejemplo, con los indicadores financieros, yo le pedía una capacidad de endeudamiento menor o igual al 30. En Colombia es un país donde todas las empresas viven del crédito, están endeudadas. Entonces, que una empresa tenga un patrimonio de 5.000 millones y que deba menos de 1.500 es muy difícil de conseguir. Entonces, ya con eso, las entidades con eso sacaban del mercado o sacaban del proceso a estos contratistas que estaban muy endeudados. Lo mismo con otro tipo de indicadores u otro tipo de requisitos, como los cupos de endeudamiento. Si yo voy a hacer un proceso de 10.000 millones de pesos y le exijo al contratista que me tiene que aportar una carta de cupo crédito aprobado del 30%, es decir, que tiene que tener previamente aprobado en un banco 3.000 millones de pesos, con eso también sacaban a muchos posibles oferentes. ¿Qué conllevaba eso? Que se estaban presentando a las licitaciones públicas en el país un promedio de 2 o 3 oferentes. ¿Cómo es posible que si se va a realizar una carretera de 10.000, de 30.000, de 40.000 millones de pesos, solamente se estén presentando 3 o 4 oferentes? ¿Qué estaba ocurriendo? Lo que les estoy diciendo, ponían
unos pliegos tan rígidos que no se podía presentar muchas empresas. Entonces, esto es lo que buscó la norma cuando van a diseñar los pliegos tipos. Entonces, estos pliegos van a traer unos indicadores, porque no va a ser los mismos indicadores para el Valle del Cauca que para Arauca. ¿Por qué? Porque en el Valle del Cauca hay empresas de construcción muy fortalecidas, entonces acá se pedirán unos requisitos más rígidos. Allá en Arauca, en Leticia, en estos municipios más pequeños se pedirán de otra forma. Entonces, estos pliegos tipos van a venir diferenciados con la categoría del municipio, del departamento, de la entidad pública, y así van a ser rigurosos. Pero lo bueno es que va a ser igual para todo el mundo, no se va a llevar sorpresa. Porque, como le digo, la polución se daba más en el diseño de los pliegos que con ellos les limitaban la participación. No había muchas empresas esperando y preparándose para participar en una licitación, pero una vez salían los pliegos, quedaban sorprendidas. Cuando se publica el proyecto del pliego, los interesados tienen la oportunidad para presentar observaciones, pero estas observaciones los municipios las contestan como quieren y no pasa nada. Y casi nadie demanda. ¿Por qué? Porque ya el Consejo de Estado ha dicho que para usted demandar un proceso de licitación, tienen que probar que hubo irregularidad o la nulidad del acto administrativo y probar que tu propuesta era la mejor para que tengas derecho a una retribución. Entonces nadie va a querer dar un desgaste en un proceso de 8 o 10 años para que finalmente diga sí, hubo irregularidad, se decreta nulo, ya la obra está construida, ya le pagaron a los contratistas, pero como usted no era oferente no tiene derecho a nada, o como usted no tenía el mayor puntaje, no tenía derecho a nada. Entonces esto pretendió regular esta norma, acabar con esos pliegos sastres, montar unos pliegos más objetivos, diferenciados para la región del país y tratar de acabar con estas malas prácticas. Garantizar la pluralidad de oferentes. O sea, esperamos que con estos pliegos tipos, como ya van a ser unos mismos indicadores, pues ya la persona no va a encontrar con la sorpresa que le van a pedir un cupo crédito elevado, o que le van a pedir una capacidad de endeudamiento baja, o que le van a pedir unos indicadores financieros que están contenidos en el RUP, que es el documento donde cada año los contratistas le presentan a la Cámara de Comercio su estado financiero. Eso les arroja unos resultados y eso es fácil de verificar. Si nosotros le pedimos los activos o le pedimos el cargo residual, etcétera, lo verificamos, y si no cumple, sencillamente no va a pasar el primer filtro, ese oferente que es cumplir con los requisitos habilitantes. Promover la seguridad jurídica. Ha habido mucha inseguridad jurídica en la forma como se venían llevando los pliegos, porque sencillamente con esa cuestión de que era subsanable y que no era subsanable, las entidades públicas, cuando tenían ciertos intereses, se daban el lujo de decir qué pena usted no subsanó bien o no subsanó dentro de la oportunidad. Eso prestaban muchas interpretaciones. Había jurisprudencia del Consejo de Estado que decían que algunas cosas eran subsanables, había otras jurisprudencias que decían que no eran subsanables. Ejemplo, el tema de la póliza, una jurisprudencia específica que decía que no presentar la póliza de seriedad de la oferta era subsanable. Es decir, como todos los contratistas terminan siempre de armar o los oferentes la propuesta de última hora, la presentaban y aún la aseguradora no les había dado la póliza de seriedad de la oferta. Les llegaban, presentaban su propuesta y no presentaban la póliza. Hay una jurisprudencia que decía que era subsanable, pero en algunas entidades, dependiendo del interés que hubiera, si querían sacar a ese contratista, decían que pena es subsanable, pero la fecha de expedición de la póliza tenía que ser anterior a la fecha del cierre. O si convenía dejar a ese oferente, se la aceptaban así fuera con fecha posterior. O le decían, listo, te la acepto con fecha posterior, pero que la vigencia empezase por lo menos el mismo día del cierre del proceso, el día que presentaron la propuesta. Entonces, todas estas subjetividades se daban para que las entidades públicas o los funcionarios públicos que tenían ciertos intereses en que unos oferentes continuaran en el proceso y otros no, se valían de todo esto para irlo sacando. Entonces, todo esto fueron algunos aspectos que la norma corrigió. Más adelante veremos cuando termine. Digo, definitivamente el que no presente con su propuesta la póliza sería la oferta, queda inmediatamente rechazada. Entonces, por eso también se pretendió acabar con la diversidad interpretativa. El tema de la subsanabilidad se ha prestado para que los funcionarios públicos
dejen participar a algunos oferentes sí, a otros no. Algunos decían que era subsanable, que no era subsanable, que se podía subsanar hasta el momento mismo de la audiencia de adjudicación, que tenía que ser antes, que la entidad lo pedía. Entonces, todo esto era una exposición de motivos que, grosso modo, tuvo el Congreso de la República para la expedición de la norma. Muchos de ellos se quedaron cortos, y facilitar la ejecución de proyectos de infraestructura e incentivo de las APP sociales y entidades territoriales. Pues básicamente, de los 21 artículos, 15 están dedicados a esto, a alianza público-privada y sociales y de entidades públicas. No lo vamos a ver, vamos a limitarnos solamente a examinar esos 6 artículos que lo que tocan en contratación. Entonces, este tema de contratación, abogados que trabajamos en contratación es netamente injusto. O sea, 10 oferentes, por decirlo, 9 se van molestos, acusando a todos los funcionarios de que hubo chanchullo, de que hubo componenda. Uno solo se va contento y si te ve por ahí te saluda. Entonces, trabajar en contratación es de las cosas más injustas, pero hay un déficit de abogados de contratación. Casi todas las entidades están buscando abogados en los temas de contratación. Entonces, es lo chévere. Los que manejamos contratación casi nunca nos quedamos sin trabajo, pero corremos el riesgo. Recientemente por ahí le sacaron un periódico con la publicación de la obra Cali Mundí, una obra de 50.000 millones que adjudicamos con la Secretaría de Infraestructura, y comentarios feos, porque es injusto. O sea, ¿qué pasó? Hay un grupo de abogados que se están dedicando a asesorar a los oferentes, están cobrando 10, 15 millones de pesos de banderazo y un porcentaje si su cliente se llegara a ganar el proceso. Entonces, ellos para justificar ese banderazo van a las audiencias a pelear. Así sepan que su cliente no tiene ninguna opción, ellos pelean, acusan con Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, tratan de que le metieron mano al proceso, le justifican a su cliente, no dicen, hombre, es que estos técnicos que usted tiene son torpes, no presentaron, digamos, los cálculos de obra bien, por eso perdimos tantos puntos, sino que dicen, no, en la Secretaría o en el municipio hubo cierto manejo. La realidad es que se motiven a continuar los estudios en contratación, pero sepan que van a estar sometidos siempre a los comentarios, porque nunca van a salir todos contentos. Solamente hay un ganador y los demás salen limitados. Entonces, tenemos el artículo 1 de la ley 1882, que básicamente cambió lo siguiente. Antes de esta norma se presentaba en un solo sobre la propuesta, es decir, allí van requisitos habilitantes, requisitos puntuables y la propuesta económica. Si saben, ¿qué son los requisitos habilitantes, los puntuales? Aparte del doctor más ninguno maneja contratación. Pero acá, miremos el Word. La página 57. Si no hacemos así, les aseguro que nos quedaría muy difícil entender por qué esta norma lo que revoca. Esos son los requisitos habilitantes. Este es un pliego de una obra que recientemente adjudicamos a la Secretaría de Infraestructura, que es la rehabilitación de la obra Cascajal, de 6.000 millones de pesos. Entonces, mira, ahí tenemos que como requisitos habilitantes lo siguiente: la capacidad jurídica. Allí es donde se mira que estén registrados, si es persona natural, el que se vaya a presentar sea ingeniero, porque así lo exige la norma. Si es persona jurídica, esté registrado en la Cámara de Comercio, que el representante legal sea el que firme la oferta, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte jurídica, que la experiencia habilitante. Por lo menos el contrato es de 6.000 millones y es rehabilitación, entonces se le pedía que en 3 o 4 contratos aportar una experiencia igual a 6.000 millones de pesos, cuyo objeto fuera rehabilitación, pavimentación de carretera, buscando que el oferente que se escoja tenga experiencia en la obra que se va a realizar. La capacidad financiera, estos son los donde se dice cuánto de capacidad de endeudamiento, cuánto capacidad de endeudamiento, cada contratación, a ver cuál otra no recuerdo mucho, la capacidad organizacional y la capacidad residual.
los procesos licitatorios tienen tres componentes: jurídico, técnico y financiero. Lo jurídico es lo que hacemos los abogados, lo técnico es lo que tiene que ver con la técnica de la obra, cómo el diseño, cómo se va a hacer, las cantidades de obra, los precios unitarios, se encarga uno es ingeniero, y la parte financiera se encarga un componente financiero o un grupo financiero. Entonces, estos son los requisitos habilitantes, estos son los que se pueden subsanar. Anteriormente decía la norma que se podían subsanar hasta el momento de la publicación. ¿Qué ocurría? Había un oferente que se le olvidó incorporar en su propuesta la libreta militar del representante legal, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasó? Que al momento ya de la audiencia, decía un momento, bueno, aquí traigo la libreta, habilíteme. Le tocaba parar la audiencia, habilitarlo, estudiarlo y prácticamente suspenderla para 2 o 3 días para incluir en todo el proceso a este señor. Esto fue lo que la norma más adelante veremos que modificó y ya dijo hasta cuándo se podía subsanar. Entonces, frente a estos requisitos son los llamados habilitantes, y veremos los puntuales, la página 100. Entonces, factor económico, 500 puntos. Factor técnico de calidad, 300 puntos. Incentivo a la industria nacional, incorporación mujeres cabeza de hogar o víctimas de conflicto, 100 puntos. Entonces, la incorporación mujeres cabeza de hogar es simplemente decir una carta que en el caso en que yo llegase a salir oferente, adjudicatario del proceso, me comprometo a contratar mujeres cabeza de hogar dentro del personal. Ya con eso me llevo los 100 puntos. El incentivo a la industria nacional también es un formato que los oferentes firman, donde dice que en caso de salir adjudicatario les apoyarán la obra con mano de obra nacional y con productos nacionales, otros 100 puntos. Factor técnico de calidad, ahí era donde todo el mundo juraba cómo los meto, cómo los saco. Si yo sé que mi amigo, mi primo, el que tiene la empresa constructora, le quiero adjudicar, yo sé que él tiene un programa de proyecto de obra que vale un mundo de plata, pero yo exigía como calidad ese proyecto. Y ya con eso, toda aquella empresa que no tuviera el proyecto ya no podía presentarse. ¿Por qué? Porque perdía 300 puntos, y con perdiendo 300 puntos no iba a tener ninguna opción. Entonces, todo esto es lo que va a venir con los pliegos tipos. Ya los pliegos tipos va a decir, se va a puntualizar de esta forma y se tiene que decir de esta forma. Porque por lo menos en el factor técnico de calidad se pedía ese proyecto. También pedían volquetas, grúas, excavadoras. Entonces, si yo le pedí una grúa, mejor dicho, la última Caterpillar que vino, que vale un mundo de plata y que yo sé que solamente mi primo la tenía, y decía, si me presenta la grúa, le doy de esos 300 puntos, le doy 50 por la grúa. Entonces, ya con eso, todo el que no tuviera la grúa llega en desventaja porque iba perdiendo 50 puntos, o le pedía 20 volquetos, o le pedía tal cosa. O si yo sé que mi primo, el que tiene la empresa, tiene la máquina de asfalto que tritura piedra caliza. Los neumáticos, entonces está preparando un asfalto con factor ambiental, pero esas máquinas valen mucha plata y no todos los constructores la tienen. Si aquel que se me comprometa a meterle el factor del asfalto ambiental, le doy X puntos. Ya con eso se acaba todo aquel que lo tenía. Entonces miren que estos procesos se prestaban para manejarlos de una u otra forma. Es lo que la norma quiso acabar con los pliegos tipos, porque de esa manera va a acabar la subjetividad y ya se van a pedir factores muy objetivos. Y queda el factor económico, que es lo que va a terminar decidiendo. ¿Por qué? Porque al haber unos pliegos tipos que ya van a ser iguales, que ya yo sé a qué me puedo presentar y con qué cuento. O sea, yo sé que cumplo con lo que el gobierno nacional estipula en los pliegos tipos, entonces ya me quedo con el factor económico. Y acá eso pasaría a convertirse ya en una lotería, o sea, lo terminaría definiendo la suerte. ¿Por qué? Porque todos tendrían los 100 puntos de la incorporación mujeres cabeza de hogar, por poner un ejemplo, del incentivo de la industria nacional, el factor técnico de calidad, o lo que estipule ese estereotipo, y va a terminar definiendo la licitación como debería ser el factor económico. El factor económico, ¿por qué termina siendo una lotería? Porque se inventaron, o ya Colombia con Coeficiente lo tienen y lo estamos utilizando,
que es un método aleatorio acorde con la TRM, la tasa representativa del dólar. Eso nadie le puede meter mano. Se estipuló una fórmula, le podemos bajar a ver si... Ahí lo vamos a ver. Más. Ahí. Entonces, hay fórmula de media aritmética alta, media aritmética con presupuesto oficial. Son unas fórmulas que ya están dadas, que son los financieros, son los que se encargan de correrlas. Pero básicamente es decir, suman el valor de todas las propuestas, 10 propuestas, y suman el valor de esas 10 y la dividen entre 10. Eso es una media aritmética. El que más se acerca a ese número se lleva más puntajes, conforme a una fórmula. Y luego, si sale la media aritmética alta, el que más se acerca a la alta, y luego la media aritmética con presupuesto oficial. Cada una de esas son una fórmula sencillita que están en unos cuadros del CEP, que eso los técnicos la corren rápido. Bajemos otro poquito. Listo, acá. Entonces, ¿dónde está la suerte? Si el dólar está, digamos que la audiencia de la adjudicación es mañana, y nosotros dijimos que se juega con la TRM del día de mañana. La TRM siempre sale a las 5 de la tarde del día anterior. Entonces, si el precio del dólar salió en 1.728 pesos, se corre la media aritmética. ¿Por qué? Porque dependiendo los últimos decimales, si me cae la TRM de 0 a 32, le aplico esta fórmula. Si me cae 33 a 65 esta, y si me cae 66 a 99 esta. Hay algunos que incluyen otra que es la media aritmética baja, pero a veces se evita para que no se vayan a bajar tanto, como fue el caso de este proceso de situación. Metieron la parte baja para que no obligamos a que ellos se bajaran. Entonces, usted puede, digamos que el presupuesto oficial son 1.000 millones. Usted puede presentar su oferta por 950. Y si le cayó la media aritmética alta y los demás tuvieron 910, 915, lo favoreció. Si le salió la media aritmética baja y la suya era 950 y los demás eran 910, 920, lo perjudicó. Entonces se termina convirtiendo en un factor aleatorio. Esto es lo que va a definir de acá en adelante, que si el gobierno logra estructurar bien esos pliegos tipos, es lo que va a venir definiendo las licitaciones. Ya no va a estar tanto la subjetividad, sino que a la suerte, y esperemos que los contratistas ya no salgan tan molestos. Y digo, bueno, no me acompañó la suerte, yo me fui con un presupuesto alto y me salió la baja. O yo más o menos sabía que era de 1.000 millones y me fui al 980 y pico y le pegué porque me salió la media aritmética y con la suma de todo y me dio ahí. Entonces así va dando el valor de lo que da la fórmula acorde con su oferta. Yo les quiero mostrar, miremos en el archivo, la carpeta, cómo quedó esa resolución de administración. Miremos acá. No la podemos poner pantalla completa. Listo. Pues bajemos. Yo quiero mostrar. Ahí. Aquí tenemos por lo menos los diferentes oferentes. Esto es totalmente público, no hay ningún problema que lo veamos acá porque todo está publicado en el SECO. Ustedes van a ver el oferente número 1, que hizo una oferta de 5.997 millones. Tiene un proceso casi de 6.000 millones. El oferente número 2 lo hizo de 5.996. Y así miren, ahí hubo otro oferente, o sea, no fue tan mal con el número oferente, sigamos bajando. Entonces, esto es lo primero que se hace. Se verifica cómo están, si cumplieron con los requisitos jurídicos, los técnicos, los financieros. Entonces ahí tenemos que inicialmente casi todas salieron rechazadas. ¿Por qué? Se les olvidó la fotocopia de la cédula, el certificado de la Cámara de Comercio, dijimos que era máximo 30 días y se les olvidó, tenía 33. Entonces todos estos requisitos que son habilitantes, se los pedimos y ellos los pueden luego aportar. Entonces la mayoría salieron
Estas fueron rechazadas porque definitivamente no cumplieron o no lograron subsanar. Bajemos. Entonces, miren cómo quedó este puntaje. De las 8 solamente 4 pasaron, 4 se lograron habilitar. Todas se ganaron. De la planta de producción de asfalto, la que me presentaba daba un factor de calidad. Si usted me presenta que tiene una planta de producción de asfalto, le doy 150 puntos. Pero lo presentaron, Isaico, el cuarto no lo presentó, sacó 0 puntos allí. Suministro de maquinaria y equipo, lo que es volquetas, todo eso, todas lo aportaron, se llevaron los 150 puntos. Apoyo a la industria nacional, decía que eso es una mera carta, todos lo aportaron. Y Corporación de Mujeres Cabeza de Hogar, todos lo aportaron. Entonces, este señor acá sí quedó prácticamente sin opción, porque al perder esos 150 puntos, ahí quedaba muy lejos. Pero miren cómo les quedó la puntuación de estos tres, que quedaron muy parejas. ¿Por qué? Porque quien se los definió fue la suerte. Aquel que hizo el ofrecimiento y le pegó o le salió la suerte con la TRM a la fórmula que más le beneficiaba, se ganó por unas centésimas o unas décimas a los demás. Y mira que quedaron 999,88 puntos, 72,17. Este sí no tenía ninguna opción. Entonces, esto es lo que se va a buscar con la implementación de esta norma. Que ya no haya esa diferencia. Anteriormente se inventaba una locura. Si yo les pedía que tenían que tener la planta especial que presentara el asfalto con triturado de neumáticos reciclados, lo más seguro es que estos 150 puntos no van a poder sacar todo. Acá simplemente se pidió una planta de asfalto normalito. De toda esa discrecionalidad que tenían las entidades públicas para pedir una cosa, para pedir otra, que estaba definiendo a favor o incidiendo a favor y en contra de las conferencias. Entonces, si nos damos cuenta, la puntuación fue muy pareja. Volvamos a la diapositiva. Bueno, entonces, regresemos. Listo. Bueno, entonces vamos con la presentación de la propuesta en 2 sobres originales. Les decía que anteriormente presentaban un solo sobre y ahí se presentaba la oferta económica. Como una vez se recibían las ofertas, estos documentos eran públicos, los demás oferentes siempre pedían copias de las propuestas de sus colegas y de esa forma se enteraban de cuál era la oferta económica de cada quien. Como las fórmulas que les digo son fáciles, eso lo manejan en Word desde el primer día empezado. Si me sale el dólar, tiene tal cosa, me sale esta fórmula, me la gano yo. Si me sale esta fórmula, se la gana él. Si me queda esta fórmula, se la gana el otro. Y empezaban a jugar entre ellos. Mira, ¿no? Por ahí te rechazaron que tienes que subsanar la tarjeta profesional del ingeniero que va a trabajar contigo, que no la aportaste. Te doy 200 millones de pesos y no subsanes. ¿Por qué? Porque él sabía que saliendo ese oferente ganaba con las 3 fórmulas. ¿Por qué? Porque ya conocía la oferta económica y empezaban a coger la fórmula. Entonces, ¿qué dijo la norma? Un momento. Ahora, me presentan los documentos en un sobre y la oferta económica en otro. Y ese sobre solamente me lo abren el día de la audiencia. Entonces, ya se acabó esa corrupción. ¿Por qué? Porque eso empezaba. O si habían empresas que son conglomerados, presentaban 2 y 3 ofertas. Y a propósito, dejaban sin presentar un documento subsanable. Entonces empezaban cuando ya conocían, porque una vez, bueno, se presentaron los 10 oferentes, aquí están las 10 propuestas, yo pido copia de los demás, incluso en el mismo acto de cierre uno decía, Consorcio Cani 2018, presenta oferta por 19.024 millones de pesos, ellos iban anotando, y ese mismo día empezaban a coger la fórmula. Entonces se presentaban 3 ofertas con 3 empresas diferentes y decían, si hago que se habilite esta, me conviene tanta fórmula. Si hago que se habilite la otra, o si hago que se habilite las 3, quedo con más opciones. Porque conocían la oferta económica y era fácil correr la fórmula. Ya no, ahora tienen que presentar en un sobre los requisitos habilitantes, los requisitos puntuales, y en otro sobre cerrado la oferta económica. El día del cierre del proceso, el día que presentan la oferta, esos sobres que contienen la oferta económica se guardan en otro sobre, se sella y solamente se abre el día de la audiencia. Entonces esa ventaja trajo esta norma, acabó con esas componendas que habían con la fórmula económica. Perdón, ¿qué seguridad hay que haya
que sea totalmente secreta esa información. Porque usted presenta su oferta en un sobre, mucho la presenta en sobre de seguridad, o coge el sobre de manila, lo firma o le pone un sello, y el día de la oferta, el día de la audiencia de adjudicación, cuando sacamos el sobre, si usted está presente puede acercarse y decir, sí, evidentemente está sellado, está tal cual como lo presenté. Sí, porque donde se pudiera abrir seguiría el mismo juego. Entonces, cada quien verifica, cuando estamos en la audiencia de adjudicación, procedemos a abrir los sobres. Consorcio Cali 2018 se acerca al representante legal o el apoderado y verifica que el sobre está tal cual como se presentó. Y también, bueno, dice este artículo que se va a presentar la propuesta en dos sobres originales. ¿Por qué decimos dos sobres originales? Porque normalmente uno pide copias y esas copias también se presentan en sobre. Sobre original número 1 con los requisitos habilitantes y los requisitos que dan punto, es decir, con la Cámara de Comercio, con el RP, fotocopia de la cédula, fotocopia de la libreta militar por un lado, por el otro lado los que dan punto, la tarjeta de propiedad de la volqueta, de la grúa, los documentos legales de la planta procesadora de asfalto que da, el compromiso de que si salgo adjudicatario voy a contratar mujeres cabezas, que están todos los puntuales y los habilitantes, y en el otro lado está la oferta económica. La oferta económica no solamente es el valor, sino también contiene todos los precios unitarios de la obra, cuánto de andenes, cuánto de losetas, cuánto de pavimento, alcantarillado, cambio de redes, y al final usted está en libertad de poner los precios, pero lo que no puede, ese precio jamás se puede pasar del presupuesto oficial porque daría rechazo de la oferta. También nos dice que artículo 1, el término para observar el informe de evaluación y subsanar la oferta. Entonces, una vez se presentan la oferta, la entidad tiene la discrecionalidad, de acuerdo con lo complejo que sea el proceso y con la cantidad de funcionarios, con la lista que tenga, para decir en el cronograma cuándo va a sacar el informe de evaluación. Entonces, normalmente uno se toma una semana y saca el primer informe de evaluación. Allí yo le digo al oferente número 1 que le faltó este documento, al oferente número 2 le faltó tal cosa, que lo presentó bien, le digo está habilitado, técnica, jurídica, y procedo a darle la puntuación con los elementos puntuales que tiene hasta allí. Para ese informe de evaluación se le han traslado por 5 días hábiles. Entonces, si el informe salió un lunes, siempre se comienza a contar a partir del día siguiente. Es decir, él tendrá hasta el otro lunes a las 5 de la tarde para subsanar esa Cámara de Comercio que presentó mal, esa tarjeta la tarjeta profesional del ingeniero que presentó mal, o un documento que se le quedó sin presentar, tiene hasta ese momento para subsanar. Si no me subsanan hasta allí, le queda inmediatamente rechazado. Anteriormente, antes de esta norma, decían que se podía subsanar el artículo 5 de la ley 850 hasta el momento de la adjudicación. Y eso, como les digo, se volvió un desorden. ¿Qué tal ya uno con todo el orden de elegibilidad, con todo listo? Porque uno cuando lleva la audiencia lleva incluso la resolución proyectada, acorde con la puntuación que hay hasta el momento, porque se ponía la TDM del día antes. Entonces, si a las 5 de la tarde salían, se quedaban los técnicos hasta allí corriendo la fórmula y para el día siguiente ya sabíamos quién había ganado prácticamente. Pero nunca faltaba el que a última hora llegaba y decía: un momento, tengo plazo para subsanar hasta la audiencia de ubicación, aquí subsano, y al meterlo se recomponía toda la fórmula y el que estaba de ganador podía quedar de perdedor. Esto era todas las componentes que se daban. Este tema de la contratación siempre ha sido bastante complejo y sobre todo que se mueven muchos millones. Este creo que les mostré que es de una obra relativamente pequeña y son 6.000 millones de pesos con una utilidad, con una ayuda del 30 y pico %, es decir que malo el contratista le quedan 1.600 millones y por 1.600 ¿qué no se hace? Y como les decía, entonces ya tienen para subsanar hasta el vencimiento del traslado del informe de evaluación. Si le llegó el próximo lunes y no subsanó, qué pena, quedó rechazado. Ya no toca esperar hasta la oferta. Y ahí se presentaba una confusión porque había una famosa jurisprudencia del Virgil Botero que decía que la entidad podía decir hasta cuándo había plazo para subsanar. Entonces nosotros siempre decíamos: hay plazo para subsanar hasta el día antes de la audiencia para evitarnos ese problema. Y llegaba el abogado perionero en última hora y empezaba a sacarte la norma y que la jurisprudencia no era unificación, que el criterio, que era interpretación, que lo tenían que aplicar, y eso terminaba, a veces había que llamar hasta la policía. Entonces miren que ya la norma, por lo menos en San Martín, hasta el vencimiento del informe de evaluación de subsana, si no, queda por fuera.
y en la audiencia de la adjudicación, como les conté, se habla del segundo sobre. Entonces todos llegan, por ponerle el ejemplo con esa puntuación que les mostré, entonces todos llegan a la expectativa. Tenemos 800 puntos de 800 posibles hasta el momento, que lo va a terminar ya sabemos que la TDM salió 1714, entonces aplica la primera fórmula, la media aritmética, pero como no saben cuánto ofertó los demás, están allí. Entonces en ese momento se hace la evaluación de la oferta económica. Nos puso más trabajo a las personas que trabajamos acá, porque en plena audiencia de adjudicación le toca a los técnicos verificar la oferta económica y eso nada más está demorando como 1 hora por cada oferta. Les toca tener varios equipos porque si son 6 o 8 ofertas y la gente acá desesperada, que qué es lo que pasa, que el paso está muy sospechoso, que como así, que 3 horas y nada. A veces, preferimos no suspenderla, porque la suspende uno y dicen es que de pronto tenía la oferta económica mal y en la suspensión la cambiaron. Entonces eso todo tiene que ser allí, y con una cámara grabando, porque como les digo, la demanda siempre viene. Ese momento se corre la fórmula económica, se califica, se le da traslado. Venga, usted se sacó de 500 puntos que daba el factor económico, sacó 494. Se da traslado para que lo verifique allí. Ellos también saben mucho del tema, con calculador en mano, y puede que algún técnico nuestro se haya equivocado y le diga, no, qué pena, no son 494 puntos, son 498, se equivocaron aquí. Entonces para ellos se le da traslado para que por favor verifique. Y allí ya se determina el orden de elegibilidad. O sea, ya una vez corrida la fórmula económica, se suman todos los puntos y quedan, como les mostré, 999,12, 999,20, 999,81, ganó el de 999,81. Por lo menos los demás dicen, pues no nos acompañó la suerte, pero saben que no hubo manejo. Entonces, esto es lo que la norma ha incorporado para en esa forma acabar con la corrupción, y nos parece que es una gran medida que se ha tomado, porque la subjetividad que había se prestaba siempre para malos entendidos, y siempre los que trabajamos en la parte de la contratación pública salíamos cuestionados. Esto fue el artículo 1, el artículo 2 de esa misma norma, digamos. Lo que hizo este artículo fue, como asustaron mucho a las personas que trabajamos en contratación pública con esto, que nos iban a poner responsabilidad por todo, y esa responsabilidad la traía el artículo 53 de la ley 80, que había sido modificado por el 82 de la 1474. Esta 1474 es el famoso Estatuto Anticorrupción, que en unos artículos hizo unas disposiciones, una reglamentación a la parte de contratación. Básicamente, si uno verifica el artículo 53, con este artículo los cambios no fueron muchos. Un artículo de poca relevancia en lo que a contratación se refiere. Porque lo que estoy diciendo es que los consultores y asesores externos van a responder civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría y asesoría, como por los hechos o omisión, y separó por un lado la responsabilidad de los consultores y asesores y por el otro lado la responsabilidad de los interventores. Esto es más retórica que otra cosa, porque todos sabemos que si a mí me investiga la Contraloría, me va a investigar con su estatuto fiscal, y hay un procedimiento especial y expedito que tiene una serie de pasos. Lo mismo hace lo propio hace la Procuraduría y peor aún la Fiscalía. Si lo investiga la Fiscalía, le tiene que imputar los delitos que están previamente tipificados en el Código Penal. Entonces acá todavía no entendemos qué tanto era el nivel de responsabilidad que iban a traer, porque incluso se hablaba de que esta norma iba a tener un modelo de responsabilidad subjetiva. O sea, que por el simple hecho de ser contratista ya uno iba a tener la responsabilidad directa. Pero no, porque para ello tendrían que modificar normas estatutarias como el Código Único Disciplinario y como el régimen o el Estatuto Fiscal. Entonces no fue un artículo que generó mayor relevancia en la contratación. Miremos el artículo 3, por favor. Este artículo en cierta forma beneficia más a las alianzas públicas privadas y a las grandes obras de infraestructura concesionadas como las 4G
que a los contratistas de a pie, o perdón, que a los que montamos procesos de contratación normales como nosotros. Venía ocurriendo que en los sitios de interés arqueológico estaban haciendo las excavaciones y encontraban unos restos y unas vacas y eso paraba la obra. ¿Por qué? Porque inmediatamente tenía que intervenir el Ministerio de Cultura, en el caso de que tengan un instituto como el INCIBA acá en el Valle del Cauca, todo esto le ponía como ciertas limitantes, y peor aún en la expedición de la licencia. Esta norma, la 397, fue la que creó el Ministerio de Cultura y tomó decisiones sobre algunos elementos de importancia de interés arqueológico en el país, y la 1185, que la había modificado, también reglamentó la materia. Entonces, ¿qué ocurría acá? Esta norma decía que antes de empezar el proceso, al momento de tener la licencia, tenían que tener los permisos arqueológicos ante el Ministerio, ante el Estatuto, y esto se había vuelto que ya teníamos todo para sacar los procesos y faltaban esos benditos permisos. Entonces ahora dijeron, no, hagamos lo contrario, adjudiquemos, que se arranque la obra y que sea el contratista el que tramita los permisos. Eso a nivel local no influye mucho, pero sí se da más con las alianzas público-privadas, donde para nadie es un secreto que le corren a esas grandes firmas, y peor aún en las obras de infraestructura que se han adjudicado últimamente, que todos sabemos quiénes son los dueños de las grandes empresas, donde ponen ministros, ponen senadores. Entonces, le dieron un espaldarazo acá para que una vez adjudicados sean ellos los que saquen los permisos ante el Instituto Colombiano de Antropología y Instituto Colombiano Nacional de Antropología, no recuerdo bien las siglas como es, quien deberá pedir unos términos de referencia general y adecuado. ¿Qué ocurría? Que este instituto para algunas cosas decía pedir unos requisitos, y para otras cosas pedía otros más lazos o más complejos. Entonces ya digo, debe pedir unos términos de referencia generales, es decir, que debe tener un manual para dar este tipo de permisos y así darle agilidad a estos contratos. Entonces, como les decía, este es un artículo que va más dirigido a fortalecer las alianzas público-privadas y a las grandes obras de infraestructura, que casi todas se encuentran concesionadas. Mientras que el artículo 4, sí trajo acá unos cambios más sustanciales, me va a permitir leerlo. Este modificó el artículo 2 de la ley 1150 de 2007. Este artículo 2 de la ley 1150 es el que dice cuáles son los diferentes tipos de contratación que hay en el país: concurso de mérito, mínima cuantía, selección abreviada, subasta inversa, licitación pública, y especialmente lo que tuvo que ver con la licitación pública adicionó el siguiente parágrafo: el Gobierno Nacional adoptará documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras públicas e interventoría para las consultorías de estudios y diseño. Y dice: dentro de los documentos tipo, el Gobierno adoptará de manera general y con alcance obligatorio para todas las entidades sometidas al Estatuto de Contratación de la Administración Pública. Los tipos que van a traer las condiciones habilitantes. Ahí sí va a decir qué es habilitante y qué no. Los factores técnicos y económicos de escogencia, es decir, lo que llamamos requisitos puntuales, según corresponda a cada modalidad de selección y la ponderación precisa y detallada de los mismos, que deberán incluirse los pliegos en condiciones teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de los contratos. Por eso estos pliegos tipos van a venir diferenciados para cada región del país, porque no van a ser los mismos que se van a pedir en Bogotá o que se van a pedir en Riohacha. Estos van a llevar unas características especiales con la región de cada país. Dice, el gobierno tiene la facultad de adoptar documentos tipo cuando lo considere necesario en relación con otros contratos o procesos de selección. Inicialmente estos pliegos tipos vienen solo para licitación pública, pero también lo pueden adoptar para concurso de mérito, para mínima cuantía, para selecciones abreviadas. Y los pliegos tipos se adaptarán por categorías de acuerdo con la cuantía de la contratación según la reglamentación que pida el gobierno nacional. Ya están trabajando en mesas el gobierno nacional con la Cámara Colombiana de Infraestructura, con otros gremios de constructores, y la idea es que, por lo que se dice, que van a salir en el mes de junio, o sea, que a partir del mes de junio, que trabajamos, hay un doctor que trabaja
tema de contratación, que ya se nos va a facilitar en esa forma. Que no vaya a creer, muchas veces no es fácil cuando el jefe o el técnico o el que hace el estudio previo te proyecta y te dice, no, vamos a pedir 20 retroexcavadoras, 10 volquetas, una grúa. Entonces dice, no, esto está desproporcionado a la cuantía y a la naturaleza del contrato. Pero esa es una forma, como les decía, de sacar a muchos oferentes o de beneficiar en particular a algunos. Y pues muchos creen que este es el artículo 4 de la columna vertebral y realmente lo que cambió sustancialmente la contratación pública en Colombia. Esperábamos mucho más de la norma, sin embargo, como les dije desde un principio, la misma se quedó corta. Y miremos el artículo 5. Entonces, este artículo es el que de una vez por todas determinó cuándo se subsana, que era la pelea eterna entre oferentes y proferentes y la entidad pública. Como les decía, el artículo 5 de la ley 850 de 2007 anteriormente decía claramente que la entidad podría pedir los requisitos que consideraba habilitantes para que lo subsanaran y que los oferentes tenían plazo hasta el momento de la adjudicación para subsanar. Hubo jurisprudencias, muchas de ellas encontradas, algunas ambiguas, otras totalmente claras. Cada abogado escogía e interpretaba la que le convenía y la recitaba en la audiencia de adjudicación o la recitaba solicitando la subsanación. Algunos decían todo lo que no da punto es subsanable, muchos no presentaban ni siquiera el RUP y pretendían subsanarlo después, o sea, el registro único proponente. Pero pretendían subsanar después, diciendo que como no daba punto, la norma decía que era subsanable. Otros decían que yo no, porque lo que se subsana es el defecto, que lo que se subsana es el error, más no el documento. Entonces, esto ha habido, son temas para tesis de derecho, o aquellos que quieran hacer una tesis, un tema interesante sobre el que hay bastante literatura, el tema de la subsanación. Básicamente nosotros en la alcaldía hemos adoptado la postura de los externalistas. Para nadie es un secreto que la universidad ha externado es vanguardia en el tema de contratación. Entonces nosotros decimos, listo, todo lo que no da punto es subsanable. ¿Cómo se subsana? Corrigiendo lo que se presentó mal. Es decir, si su RUP estaba mal o quedó impreciso, vaya y corríjalo. Aportando lo que se dejó de presentar. No aportaron la fotocopia de la cédula, aquí está. En el caso que algunos contadores públicos tienen que certificar el pago de la seguridad social del oferente, para no llenarnos en esa propuesta con el poco de planilla, nosotros decimos que en el caso que la empresa esté obligada a tener revisor fiscal, que el revisor fiscal presente una certificación diciendo que el proponente se encuentra paz y salvo con la seguridad social de los trabajadores. Para ellos, el revisor fiscal deberá aportar certificado del Colegio Colombiano de Contadores, creo que es el órgano expedito que les otorga a ellos, y fotocopia de la tarjeta profesional. Entonces, se les olvidó meter el certificado del revisor fiscal. Entonces, se les llama la atención en el informe que se les pide que subsanen esta parte. El proceso cerró el 18 de abril. Como se les olvidó, ellos fueron a sacar el certificado, pero el certificado quedó con fecha del 20. Entonces lo presentan, vienen otro oferente y dicen rechacen la oferta porque es que no me puede presentar un certificado con fecha posterior al cierre del proceso, al momento de la presentación de la oferta. Y todo esto se genera unas peleas entre ellos, pero nosotros decimos que nadie está obligado a lo imposible. Si no tenía el certificado, ¿cómo lo va a poder sacar con fecha vieja? Me lo tienen que sacar con fecha posterior al día que nosotros le hicimos caer en la cuenta del error que tenía. Entonces, todo este tema de la subsanabilidad siempre se ha prestado para discusión. Lo que sí dijo la norma es que se subsana hasta el momento del traslado del informe de evaluación. Ya le digo, si se publicó el informe de evaluación un lunes, comenzó a correr el martes, el quinto día da el próximo lunes hasta las 5 de la tarde. Hasta ese momento puede subsanarlo, de lo contrario le queda totalmente rechazada. Y así nos evitamos que en el momento de la adjudicación se presentasen a pretender subsanar.
Y aquí dijo claramente la norma que no es subsanable la entrega de garantía de seriedad de la oferta. Porque esto también, o sea, algo tan fundamental como es la garantía de seriedad de la oferta es la que le dice a la entidad pública: si usted sale adjudicatario y luego se arrepiente porque sacó la cuenta bien y se dio cuenta que no es rentable, yo le hago efectiva la garantía de seriedad de la oferta. Y han ocurrido procesos que han quedado tan mal estructurados que el presupuesto no da, pero los oferentes en el afán de participar no se toman el trabajo de revisar los precios unitarios, las cantidades de obra, sino que presentan ofertas. Y luego cuando salen adjudicatarios, que se sientan a revisar, se dan cuenta que no da, pero como ya presentaron así, entonces muchas veces prefieren perder el 10% de la garantía de la oferta que dar la obra, o peor aún en la subasta inversa. Que la subasta inversa es como cuando ustedes van al casino, que uno dice: no voy a perder este billetito de 20 que tengo acá, y que se terminan emocionando y sacan, y cuando quieren ver están pelados. Entonces la subasta inversa está ocurriendo eso. Máxime cuando los contratistas se conocen, cuando los oferentes se conocen y se detestan, entonces lo llevan a lo personal. Primer lance, me bajo de 500 millones a 480, y viene el otro, el segundo lance, 470, viene uno 350 millones. Entonces, ¿cómo se la ganó ese? Porque nadie se le bajó a ese precio. Luego él se da cuenta y dice: no, prefiero perder el 10% que era del presupuesto oficial, que estaba en 500 millones, mejor que no haga efectiva la póliza sería la oferta y pierdo los 50 millones, y no ejecutar esa obra donde va a perder más. Entonces, teniendo en cuenta lo importante que es la póliza de seriedad de la oferta, ya dijo la norma que tienen que aportarla junto con su propuesta. De lo contrario, se rechaza inmediatamente la oferta. ¿Qué ocurría antes de la expedición de la norma? Se presentaba toda esa confusión. Presentaban la oferta sin la póliza y luego se armaba la eterna discusión, que si la póliza podía quedar con fecha posterior a la del cierre, que si la vigencia de la póliza podía estar con fecha posterior a la del cierre. Sí, que la vigencia quedaba con fecha posterior, pero la cobertura empezaba desde el momento, y eso se prestaba para la pelea entre abogados, porque cada quien defiende a su cliente, y una de las formas de ganar es ir descabezando a mi competidor. Por eso es que cuando ellos presentan la oferta, el paso siguiente que ellos dan es pedir copia física o digitalizada de la oferta, y empiezan a revisarle lo mismo. Mira, se dan cuenta más entre ellos de los errores que tienen las posibles ofertas que nuestro equipo. ¿Por qué? Porque nuestros ingenieros que revisan la parte técnica, los abogados, ellos están allí por unos honorarios. Entonces ellos empiezan a mirar: cumple, no cumple, está bien, pero estos que están allá, que son los que se van a ganar los miles de millones de pesos, le miran, es más, hasta le investigan si el contrato que aportan realmente es cierto, porque el RV únicamente trae el número del contrato y el valor expresado en salario mínimo, pero no trae el objeto. Entonces, si nosotros vamos a hacer un puente, le estamos pidiendo experiencia en puentes de concreto que tengan una luz, es decir, una extensión de 50 metros. Resulta que ese oferente hizo un puente, pero tenía 40 metros. Entonces, coge la certificación que le dio la Gobernación del Magdalena y la escaneó, y donde decía que el puente tenía 40 metros, le pone 50, y ya con eso cumple. ¿Qué hacen sus contrincantes? Se toman el trabajo de contactar a alguien allá que le consigan la copia de ese documento, y cuando tienen que rechazar, adulterar el documento y compulse de copia a la fiscalía. Y eso se ve a cada rato. ¿Por qué? Porque hay oficinas que están asesorando a los oferentes y están cobrando, como les digo, un banderazo de 20 millones y el 1% en caso de que salgan adjudicatarios. La obra Cali Jamundí, que se adjudicó en el mes de febrero, fue de 59.000 millones de pesos. Si uno cobra el 1%, en caso de adjudicatario está ganando casi 600 millones. Entonces, con 600 aguantan, entonces un viaje a la Gobernación del Magdalena a averiguar si realmente ese contrato que dieron, el puente era de 40 metros, de 50 metros y no de 40. Entonces, los oferentes entre ellos se verifican todo. Se verifican todo. Estamos exigiendo que un personal mínimo, un ingeniero con especialización en redes secas o en redes húmedas, que cualquiera con un diploma y lo escanea. Ellos vienen y se verifican, van a la universidad y preguntan si realmente ese título existe. Entonces, cuando ya
se presenta el informe de evaluación, que es el momento en que ellos se observan, entonces hacen todas estas observaciones. Y ahí pasa la administración a hacer el papel de juez, de mirar si realmente la observación que uno le hace al otro cumple. Y a veces uno le dice a nuestro técnico, pero ¿cómo es posible que tú dijiste que cumpliste y sacaste la cuenta mal? Acá dice que tenía que tener experiencia en andenes de 2000 metros lineales y apenas tiene 200. Ah, no, se me pasó. Pero entre ellos no se les pasa ni un punto. Entonces, pues como les decía, la póliza de aceptación no es subsanable. Y también dijo en la norma que se tiene que aceptar expresamente la experiencia en entidades privadas. ¿Qué ocurría? También empresas muy buenas en el país, la que construyó Jardín Plaza, la que remodeló Chipichape, la que le construyó el silo a una harinera, y tenían contratos de obras de miles de millones de pesos, la que hizo una urbanización que pavimentó 20 kilómetros de calle. Pero ¿qué hacían nuestros funcionarios para sacar a todas estas empresas del mercado? Decían, solamente lo haremos experiencia con entidades públicas. Y tenemos estas empresas serias, que son buenas y no se podían presentar. Y ante eso no, la entidad es libre. En la autonomía que tenemos de establecer nuestros pliegos, somos libres de pedir lo que queramos. Nosotros necesitamos es gente que tenga experiencia en obras públicas. Pero por Dios, si pavimentar una calle en el barrio López, que apenas son 5 cuadras, yo creo que es menos del que se pavimentó la urbanización del Castillo allí en Jamundí, que son kilómetros y kilómetros de vía. Entonces tuvo la norma que decirle que se tiene que permitir la experiencia con entidades privadas, porque de lo contrario estas constructoras muy buenas no tenían la oportunidad de presentarse. Entonces, miren, esas son de las bondades que fue teniendo la norma. Y finalmente, el artículo 6 determinó que ya para sacar el proceso en lo que se llama, muchos le dicen borradores, otros le dicen proyecto de pliego, ya no se necesita el CDP. Toda obra que se vaya a contratar tiene que tener una disponibilidad presupuestaria, de lo contrario tendríamos entidades públicas montando obras sin tener la plata. Es decir, tendríamos al municipio de Agua sacando el teleférico allí del 18 al 30, eso lo propuso un alcalde desde hace muchos años, que valía como 40.000 millones de pesos, y digo, pero iba a hacer, que ya tenía listos los diseños, o sea, el presupuesto como de 15 años. Entonces, no, ¿por qué no pudo sacarlo? Porque no tenía el CDP. Pero acá el legislador diferenció algo que ya se venía diciendo, mientras que no esté la resolución de apertura del proceso, no tenemos un proceso propiamente dicho, lo que está en un borrador. Entonces, cuando uno saca el proyecto de pliego de la licitación, y eso ahí se tiene que cumplir 10 días hábiles para que la persona presente observaciones, ahí es donde los interesados van a decir, venga, yo les revisé las cantidades de obras y están mal establecidas, les revisé los precios unitarios, usted está poniendo 20.000 pesos el metro cuadrado de pavimento, por decir algo así, y en el mercado eso está 40.000, eso no da. De toda esta serie de observaciones donde los interesados particulares ayudan a construir los pliegos. Y mucho de este proceso no se podía hacer porque la normatividad anterior, la ley 80, incluso el decreto 1082, exigía que se tenía que contar con el CDP. Pues ya la norma dijo, no, para hacer esa fase de borrador, de preproyecto, entonces usted puede sacar el proyecto de pliego sin contar con el CDP. Si no logró conseguir la plata, sencillamente lo cancela en el SECOT y no pasó nada. Eso sí, el día que me vaya a sacar el acto administrativo de apertura del pliego, que es el día que oficial y legalmente arranca la licitación, ese día sí me tiene que contar con la disponibilidad presupuestaria. Entonces ya se le dio ese espaldarazo y las entidades, entonces un alcalde dice, yo como que quiero pavimentar la calle en el barrio, vamos a presentar el proyecto de pliego, a ver qué observaciones nos hacen, si hay interesado, y de aquí a un mes, de pronto hemos conseguido la plata. Entonces ya se pueden sacar las licitaciones en la fase de proyecto, en la fase de prepliego o borrador, como le quieran decir, sin contar con el CDP. Entonces estos fueron los 6 artículos que la ley 1882 realmente modificó al tema de contratación. Del artículo 7º para allá solo fueron disposiciones normativas que benefician o reglamentan las alianzas público-privadas y las grandes obras de infraestructura. Entonces, yo creo que con esto terminamos esta breve charla sobre esta norma y pues cualquier intervención o pregunta que quieran hacer, pues el día que la compartamos. Quiero agradecerles por su atención. Sí, claro. Con esta
actualización de esta ley hay una seguridad que el oferente cumpla con lo que se ganó en la licitación que ganó? Que no pase una situación como la que está pasando por ahí por la Avenida del Río. Ya lleva 2 años eso y uno dice, bueno, ¿cuándo lo van a terminar? ¿En el 3.000? Sí, ¿cuánto dinero ya va a invertir? Mientras que el oferente no haya firmado el contrato, a la entidad pública la ampara la póliza de seriedad de la oferta. Una vez él firma el contrato, tiene 5 días o 3 días, dependiendo de lo que diga el programa, para aportar todas las pólizas. Entonces ahí está ya la póliza de cumplimiento, póliza de estabilidad, responsabilidad civil extracontractual. Cada vez que un contratista incumple, lo primero que debería hacerse es iniciar el proceso sancionatorio y hacer efectiva la póliza. Infortunadamente, en el país hay un denominador común que se les vive dando más tiempo y más tiempo y más tiempo y no se hacen los sancionatorios. Por ahí, mi jefe, el secretario de Infraestructura, anunció que ya le van a iniciar, o ya le pusieron una multa de 800 millones de pesos por incumplimiento a lo de corredor verde, ¿cierto? Que son los del río, y le van a caducar el contrato. La caducidad es la pena más grave para un contratista, porque lo saca inmediatamente del mercado a él y a todos los socios de la empresa. Entonces, al que se deje decretar la caducidad es como la muerte del contratista. Pero sí hemos estado en mora, porque eso era una obra que estuviera como para 8 meses y yo creo que lleva casi 2 años y 1 año. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Cómo se aporta la experiencia con privado entonces aquí en el RUPE? También tienes que registrarla, claro, hay que registrarla en el RUPE. Sino que estas grandes firmas, como muchas veces no tenían cabida a la parte pública, no se preocupaban por registrarse en el RUPE. Pues ya se pueden registrar en el RUPE y ahí la van aportando. Básicamente, como les digo, que han hecho estos grandes centros comerciales, miren, ahí cumplen con mucho, cumplen con alcantarillado, con redes, con pavimento, con infraestructura, con edificación, con luminaria, tienen todo para presentarse a cualquier contrato. Exactamente, entonces, sí, ya comenzarse a registrar en el RUP. Todo, muchachos. Perdón. Sí, claro. No, o sea, algunos pliegos determinan la obligación o el compromiso de contratar mano de obra local y lo ponen dentro de esos puntajes comodín que todo el mundo presenta a la cárcel. Pero si no quedó como una obligación en el pliego, no lo pueden hacer. Ya en la fase de socialización, que es cuando se socializa con la comunidad, la elaboración de la obra, los líderes siempre deciden eso. Hombre, que nos contraten a gente de aquí, que no nos vayan a traer gente de otros municipios, etc. Pero si quedó en el pliego con una obligación, el interventor tendrá que verificarle que se realmente cumpla con la contratación de la mano de obra local. Usted hablaba también ahora un rato de que los oferentes podían iniciar las obras, así les faltase de pronto algunos requisitos. No, solamente de esa parte de los bienes de interés de interés arqueológico. Ya le dijeron que es que a veces, no sé si recuerdan cuando estaban construyendo el túnel, que apareció unos vestigios del puente y eso paró la obra mientras que llegaba el ministerio y lo autorizó, etcétera, etcétera. Entonces, eso va más que todo dirigido a las grandes obras, a la infraestructura y a la alianza público-privada. Le dijeron, no, ahora el contratista más que ellos mismos tramita los permisos ante el ministerio, ante el Instituto Colombiano de Antropología. Pero sí, como lo del puente o el estudio de ahí, si se encuentra supongamos restos arqueológicos, no pueden hacer la obra por ahí, no queda esa obra ahí iniciada ahí. No, lo suspenden temporalmente, pero ya el contratista es el que está en la obligación de contratar el arqueólogo registrado ante el ministerio para que éste se encargue de hacer toda la gestión y el plan arqueológico. Anteriormente le tocaba al contratista parar y esperar que la entidad pública fuera y buscara al profesional que hiciera las gestiones. Ya le trasladaron ese y es más expedito. ¿Por qué? Porque el contratista lo que le interesa es terminar su obra rápido. Y un contratista puede directamente contratar a un instituto, a una entidad para que haga eso. Y
mientras que a la entidad pública le toca sacar un concurso de mérito para salir a contratar a alguien. Entonces, esto es lo que generaba la demora, básicamente es como la razón de ser del artículo. ¿Por qué? Porque el contratista dice, estaba haciendo una pavimentación, aparecieron unos restos arqueológicos, contraté a la Universidad del Valle para que me hiciera todo el plan arqueológico, todas las gestiones, por 40 o 50 millones de pesos, simplemente se lo pongo como un ítem adicional al contrato y el municipio lo reconoce. Pero antes de eso le tocaba al municipio hacerlo, pero el municipio no puede salir a contratar libremente, le tocaba hacer un concurso de mérito que podía durarse entre un mes y 40 días para llegar hasta allá. Entonces todo eso lo hicieron como para darle celeridad a los procesos. Es todo, muchachos.